Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Institución Libre de Enseñanza, este ciclo de actualidad educativa que hacemos más o menos cada mes, a veces con una frecuencia mayor. Tratamos temas que tienen que ver con educación, bien de distintas miradas, como vamos a ver hoy, la mirada del cómic y de la enseñanza, de la historia y de las ciencias sociales. De hecho, este curso escolar nos interesa especialmente poner el foco en la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia. Haremos, si todo va bien, una jornada ya en primavera del 2026, pero queríamos empezar y era la oportunidad perfecta con Pedro, porque además también queríamos presentar su última obra en esta serie ya de 5 cómics que hablan de la historia del arte desde el cómic y se han confluido, digamos, estos dos intereses de una manera clarísima. Son muchísimos los retos que la enseñanza de la historia tiene en las aulas en estos momentos. Son retos que tienen que ver con enfoques distintos, son retos que tienen que ver con nuevas metodologías para acercarnos a esa enseñanza de la historia, son retos que tienen que ver con desarrollar competencias de pensamiento histórico, competencias que nos permitan saber interpretar lo que tradicionalmente pensábamos que era la enseñanza de la historia, ¿no? Los datos, las fechas, las cosas que suceden, es la base a partir de la cual la historia empieza con sus instrumentos, con sus herramientas, con sus lenguajes, empieza a interpretar para luego también ser capaz de desarrollar esa especie de conciencia histórica, esa capacidad para entender y poder leer el mundo actual conociendo también lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Luego, los retos de la enseñanza de la historia en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, son enormes. Y nos interesaba especialmente ver cómo lo hacen, en este caso, 2 profesores, acompañados de Elisa, 2 profesores que están en 2 institutos, con instrumentos, con herramientas diferentes, y queríamos aprovechar, como decía al principio, la oportunidad de hacerlo con Pedro Cifuentes, y con su obra, ¿no? Su obra a través de los cómics. Presento rápidamente a las 3 personas que están en la mesa, a quienes agradezco enormemente su aceptación y su presencia en esta actividad, y ya les doy la palabra para que ellos desarrollen esta conversación. Allí, a la izquierda del todo, está Elisa McCausland. Ella es periodista, bueno, muchas cosas. Yo no he sido capaz de sacar todo lo que es, pero periodista, es crítica, es investigadora, está especializada en cultura popular, en feminismo, ha escrito, no sé, muchos, porque muchos ensayos, o bien sola o bien acompañada. Muchos significa unos cuantos, algunos son de este mismo año, 2025, tienes al menos 2 que yo sepa, 2024, y escribes en medios de comunicación y está presente en muchas actividades que tienen que ver con el cómic como herramienta expresiva. Ella va a moderar esta conversación, en la que también nos acompaña, me voy al otro lado totalmente, Isabel García Velasco. Isabel es licenciada en Historia del Arte, pero lo importante es que es profesora de Geografía e Historia en un instituto, en un CEIPSO, que es el CEIPSO Príncipe Don Felipe de Boadilla del Monte. También es la jefa de estudios. Se puede ser licenciado en Historia del Arte, profesora de Geografía e Historia y ser la jefa de estudios. Y también es la presidenta de la Asociación Madrileña de Profesores de Geografía e Historia, que nos agrada especialmente, Isabel, que estés aquí con nosotros. Además, ya estuvo con nosotros una compañera tuya hace unos meses, justo antes del verano, en una conversación que tuvimos alrededor de la memoria histórica. Estuvo también una compañera, Cristina, de la Asociación de Profesores. Y por último, Pedro Cifuentes, que es profesor de Geografía e Historia también en el Instituto Jaume I de Burriana, y es el autor no solo de esta serie, estos 5 ejemplares, desde la historia de la Grecia clásica, ¿no? Creo que es el primero, hasta el de ahora. Creo que va subiendo en complejidad
de la temática y yo tengo muchas ganas de leer este. He leído todos los anteriores. Es fascinante y además es fascinante como historista, ¿no? como dibujante también. Y esto nos interesaba muchísimo. Y nos interesaba también quién es Pedro, ¿no? Porque Pedro es alguien que de alguna manera encarna, como profesor encarna muy bien esto que en este ciclo insistimos tanto, esta especie de mirada educativa hacia los estudiantes, esa mirada que se apoya constantemente en la confianza, que es afectuosa, en la esperanza, que está abierta siempre a las posibilidades del que tiene delante, que reconoce, ¿no?, a los estudiantes como sujetos de capacidad y de potencia y que huye, por tanto, de todas estas ideas del déficit, de la carencia, de lo mal que están los jóvenes de ahora. Pedro creo que encarna muy bien ese amor en el buen sentido de la palabra que diría Freire, que diría cualquier buen pedagogo, amor a los adolescentes, amor a la transmisión del conocimiento, y por eso cuando escribe cómic se refleja, ¿no? También refleja ahí sus, ¿no?, conversaciones con sus adolescentes, que como él decía hace un momento, siempre tienen evidentemente la misma edad y él va, como todos, envejeciendo. Termino con esta presentación. Tú tienes una cita de Chesterton que repites de vez en cuando, que también es importante en un contexto como este, que a veces son contextos serios. Decía Chesterton que divertido no es lo contrario de serio, sino que divertido es lo contrario de aburrido. Yo espero que esta conversación, esta mesa redonda con los tres, no sea para nada aburrida, sea divertido en el sentido de interesante, nutritiva y que nos ayude a pensar mejor sobre los desafíos de la enseñanza, sobre los desafíos de la enseñanza de la historia y sobre el potencial que tienen herramientas como el cómic, no solo en el ámbito educativo, sino también para contar otras historias y cómo lo están haciendo en los últimos años. Muchísimas gracias y Elisa, te dejo la palabra para que tú moderes esta mesa. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a todos y a todas. Estamos hiperiluminados aquí en el escenario y ¿se acopla un poquito? ¿Va bien? Va bien, ahí, genial. Muchas gracias también a la magia siempre de la técnica, desde luego a la Institución Libre de Enseñanza y la invitación. Carlos, Jesús, un auténtico honor y placer, y también poder conocer a Isabel en esta propuesta. Es como decía, honor y placer, sobre todo también porque lo que ha dicho Carlos es cierto y en el sentido además más esencial y bello de lo referido a Pedro, en el sentido de su vocación, su vocación tanto para la pedagogía, pero sobre todo también en el sentido de cómo llevar, cómo crear ambiente, cómo llevar, digamos, el saber y el acompañamiento al alumnado de una manera que muchas veces parece que hay como que convencer, cuando en realidad es, entendemos también que es una manera, ¿no?, de sobre todo entender el diálogo y lo comentaba también antes Isabel cuando la estaban entrevistando fuera de micros, fuera del escenario, ¿no? Ese entender que no hay tanto una jerarquía tan marcada, sino ese proceso de acompañamiento, y cómo además el hecho de que sea la gráfica la que también ayuda en ese acompañamiento. No sé si empezar un poco sobre por qué el medio cómic. Yo me gusta hablar de gráfica en el sentido también más amplio, porque es cierto que el cómic tiene también sus debates y qué es cómic, qué no, y cómo se lleva también al aula, pero en esos debates no vamos a entrar tanto hoy, sino en el sentido, por eso me parece que la gráfica es más cómoda también para hablar del medio, ¿no?, del medio y las maneras de poder relacionarse con el alumnado. Y por eso me gustaba, porque planteábamos el marco de la sesión como nuevas formas y formatos, ¿no? Y ahí yo quería preguntaros, el cómic y la gráfica como medio no es lo mismo que como herramienta educativa. Es decir, hay unas maneras de hacer y luego están las herramientas que también pueden ayudar, pero también pueden ser más, digamos, más concretas, ¿no? Y la manera
tiene que ver también con los procesos y cómo se crea pues, un ambiente para poder enseñar y para poder hacer llegar. Entonces, preguntaros un poco a partir de vuestra experiencia por esta, si es de verdad o no una u otra estrategia, o si está combinada, o cómo lo habéis experimentado vosotros en el aula. Empiezo yo. Vale. Bueno, lo primero, agradecer a todos la presencia. Tú comentabas vocación y tal, pues me imagino que la mayoría de los que estáis aquí sois profesores, ¿no? Y que estáis aquí una tarde de miércoles es profesor escuchando más educación todavía de la que tenéis en el instituto, pues ya dice bastante sobre esta profesión, ¿no? Que, en fin, tiene un componente vocacional, yo creo, muy importante. Pero tú has incidido en el tema del acompañamiento, ¿no? Que creo quizás, hablando un poquito también de mí, ¿no? Del señor mayor que soy ahora, no del que empecé hace ya 18 años, yo me doy cuenta de que eso es lo que más me ha costado a mí entender, ¿no? Que mi papel ahora mismo no es dirigir, es acompañar, ¿no? Acompañar y además, tal como se entiende la educación hoy en día, acompañar a toda la gente que tengo en el aula, sean sus capacidades, como sean, y sea su casuística, como sea, es decir, tratar de ser lo más inclusivo posible, ¿no? Para que cada uno alcance sus posibilidades. A mí hay un concepto que viene del feminismo, el empoderamiento, que me encanta, ¿no? Yo siempre digo el tema de empoderar al alumnado, ¿no? Y esto traducido pues es que dentro de 40 o 30 años, cuando me vean por la calle, no se cambien de acera, ¿no? Es decir, no sé si me explico. Pero sobre todo es el tema de acompañar. Y en este sentido, comentabas también la diferencia o quizás la complementariedad que hay entre la narrativa gráfica como herramienta. Yo la utilizo como herramienta expositiva dentro del aula, pero los críos se expresan con ella, ¿no? Entonces entienden lo que son los fundamentos de un medio de expresión que básicamente en la historia del arte pues siempre ha estado ahí, ¿no? Desde aquella pintora que en Altamira pintaba, o las pintoras o los pintores de la Valltorta, ¿no? En toda la zona del arco rupestre levantino, pues son cómics. Y además son cómics de una forma muy inclusiva, ¿no? Yo creo que también es bueno porque para trabajar, por ejemplo, por proyectos, siempre hay algún crío que dibuja o una cría que dibuja, hay otro que de repente pues es muy bueno buscando información, otro que les permite sobre todo gestionar recursos que luego están ahí para la vida adulta, ¿no? Y aparte de eso, también tiene que ver mucho con nuestro legado, porque yo siempre repito un poquito lo mismo, ¿no? Muchas veces tenemos todo un acervo colectivo aquí con cosas que forman parte de nuestro background, ¿no? Social y cultural, y no le prestamos atención. Entonces yo vengo de la zona de Levante, ahí tenemos les auques, las aucas, me imagino que aquí le llamaréis aleluyas o alegrías o estampitas o muy bien estos murales expositivos, ¿no? En formato cómic, en formato TVO, que son varias viñetas y luego pues hay un verso o una frasecita pequeña, ¿no? Yo creo que se puede gestionar esto, se puede buscar pues, en los orígenes de la Edad Media. He visto aucas hasta en Grecia, ¿no? Igual las almogáveres las llevaron ahí en plena Edad Media. Pero ¿por qué digo eso? Porque es una herramienta que funciona muy bien, es muy simple. Es decir, los chavales descomponen un tema complejo en 16, 20 viñetas, cada uno según sus propias capacidades, y luego las exponen públicamente, ¿no? Y eso es algo que se viene haciendo toda la vida. Lo hacía el maestro itinerante pues, de cualquier pueblecito que subía con el burret, ¿no? Subía y tal, y pues hoy en día es un poquito como que cualquier momento le pondrán una etiqueta en inglés, le llamarán Aucan Thinking no sé cuántos, y habrá alguien que nos la robará, nos robará nuestra auca, nuestra alegría, nuestra aleluya, nuestra estampita, ganará dinero con eso, hará sus TED Talks, ¿no? Y compraremos sus libros y diremos qué maravilla, ¿no? Esto de las Aucan Thinking. Y nos habrán hecho una apropiación cultural indebida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, sobre todo, reivindicar que el cómic es un medio expresivo para explicar arte, es una buena herramienta también y, sobre todo, es una herramienta que al alumnado le permite ser creativo. Y si tú eres creativo con 12, 13, 14 años, pues ya a partir de ahí lo que te haga falta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber contado conmigo para estar hoy aquí. Y se han mencionado cosas muy interesantes, esto que decía Elisa, que he dicho yo antes, de que el profe ha dejado de ser el centro de la clase para acompañar y que a veces nos cuesta un poco porque una clase expositiva es mucho más sencilla, ¿no? Pero porque además hay algunos profesores, mejor que otros, pero son grandes narradores de historias y los chicos pueden disfrutar muchísimo de la clase, pero quizá
pues no han tenido ningún aprendizaje significativo, ¿no? Se han sentado, han disfrutado, han salido, nos acordamos de que nuestro profesor era maravilloso y contaba todo fenomenal, pero nos acordamos de algo de lo que nos explicó, pero de lo que nos acordamos es de lo que hacemos. De eso sí, entonces los que más nos beneficiamos de esas otras clases somos los profesores, pero si lo que hacemos es tomar como herramienta de trabajo un cómic, que yo lo hago con los niños, pero o con los chicos desde primero de la ESO, pero lo he hecho en bachillerato también. Y claro, el nivel, por supuesto, va subiendo. Hay que investigar, hay que aprender a resumir la información. Tienes que, además, crear algo atractivo, ¿no? Que enganche. Entonces, el cómic puede ser una herramienta maravillosa de aprendizaje, pero además también lo podemos utilizar para que ellos aprendan. Porque es importante se aprendan leyéndolo, como son los de Pedro, porque es importante saber qué es lo que les gusta a ellos y conocer a nuestros alumnos, porque muchas veces decimos, no, un cómic, yo creo que es mucho mejor que lea esto, ¿no? O que se lea un libro de historia del arte de los que estudiábamos en la facultad. Pero es que eso no les gusta a ellos. Yo intento siempre saber qué series les gustan, qué libros son ahora los que se están leyendo mis alumnos. El otro día con la asistente bilingüe le decía, hace este deporte y esta niña baila y ella está aprendiendo con Duolingo italiano. Y me decían, pero profe, ¿nos conoces a todos? Claro, porque eso es fundamental, ¿no? Entonces, como voy viendo lo que os gusta, a lo mejor mi estrategia del año pasado, este año no me funciona con este grupo, pero el cómic es una cosa que no me ha dejado de funcionar. La realidad es que, ya sea porque si tienen menos habilidad, que eso es una pena porque te van diciendo según se van haciendo mayores, yo no sé dibujar, yo no sé, y no se dan cuenta de que antes de saber escribir, pues ya, por supuesto que pensábamos, ¿no?, con imágenes. Entonces, eso se va perdiendo mucho y van diciendo, yo no sé dibujar, yo no quiero hacer esto. Si empezamos antes, si empezamos en primero de la ESO, o incluso se lo pasamos a los compañeros de primaria, pues eso no lo pierden y disfrutan y crean, ¿no? Porque hay que investigar. Un cómic no puedes ponerte a dibujar desde el primer momento, tienes que hacer una investigación profunda y ya no es lo que yo te cuente, sino que hay muchos discursos diferentes que a lo mejor yo ni siquiera había pensado en esa perspectiva a la que han podido llegar ellos, ¿no? Un poco lo que también estabais comentando, en el sentido de que no es lo mismo un cómic como una herramienta comunicativa, en un sentido de poder, digamos, exponer una serie de cuestiones, que es algo que creo que es en lo que estáis incidiendo y a mí me parece muy interesante, que es como herramienta expresiva. Sí, porque están además en una época en la que el tema de la imaginación y de ese hambre por saber, por esa curiosidad que todos hemos ido pasando por diferentes procesos educativos y mantener la llama de la curiosidad es a veces más complicado de lo que pudiera parecer, ¿no? Y yo diría que eso es una de las, de los mandatos que debería tener el profesorado. Sí, yo respecto a lo que estás comentando, pues cuando trato de explicar un poquito en qué consiste la narrativa gráfica dentro del aula, pues al final, claro, siempre es que tú dibujas, Pedro, nosotros no, pero tienes que reñir un poco con ellos, explicarles qué es eso de dibujar bien, porque al final es que cada uno dentro de su propia expresión, ¿no?, se puede hacer entender y que a mí me demuestre que ha habido un aprendizaje significativo por medio de la viñeta que a lo mejor yo no entiendo, pero que luego él es capaz de verbalizar y de explicarme, ¿no? Entonces siempre pongo la misma analogía, pues nosotros, que somos ya de una generación, si tuviéramos que hacer un vídeo para clase o grabar cualquier cosa, lo grabaremos así. Nuestros alumnos seguramente lo harían así, y esa es la única decisión que van a tomar al respecto. El formato es esto, es o así, viejuno, o así, ellos, ¿vale? No hay otra historia. ¿Por qué digo eso? Porque luego tú te planteas que es hacer un TVO, y pues hacer un TVO puede ser una viñeta, puede ser un fanzine de 16 páginas, puede ser una tira cómica de 3 o 4 viñetas, puede ser un mural expositivo con un formato, digamos, la típica figura rectora, pues como cualquier mural de medicina o lo que sea, una infografía. O sea, es una riqueza que no entiendo yo que se pueda quedar fuera del aula, ¿no? Y a partir de ahí, claro, les permite ser creativos. Yo siempre cuento también un poquito una anécdota que me pasó con una alumna mía, con Lucía, que ahora además es ilustradora, es decir, está pasando mucha hambre y muchas calamidades, ¿no?
Pero bueno, que la chica, la tuve yo en segundo de la ESO y se había zampado It de Stephen King en verano, y una maravilla, digo, esta niña es lo mejor. Pero cuando acabó el instituto, bueno, cuando acabó ese curso, lo primero que me dijo es la típica notita esta de gracias a ti, Pedro, he descubierto que tengo imaginación. Y ese día dije, guau, soy el mejor profesor del mundo. Pero luego pues me asusté un poco porque dije, vamos a ver, ¿cómo es posible que una persona con 12 años me diga que no tiene imaginación? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Entonces creo que es importante sobre todo que ellos creen y luego pues ya veremos qué es lo que sucede con el tiempo y lo que dirá, ¿no? Y ya centrando un poquito el tema en el debate sobre la historia también es descubrimiento, ¿no? Es decir, es información, pero también es buscar ese puntito que yo pues no lo entendía al principio tampoco. Hablábamos hace un momentito del discurso, de los profesores más... Yo, claro, cuando entré a trabajar, pues toda la gente que tenía algo más mayor que yo pensaba que eran pues gente que aburría a los alumnos. No entendía que gente que tenía mucho bagaje y que podía dar una clase magistral con de una forma muy sencilla, ¿no? Porque iban toda la vida trabajando y se embobaban, ¿no? Embobaban al alumnado. Entonces, a mí hoy en día me pasa un poquito eso, ¿no? Yo ya sé gestionar el aula, entiendo trabajar de otra manera y trato de mover un poquito en el equilibrio entre o pasarme con el discurso, ¿no? Trasnochado y tal, o pasarme de cacharrería, ¿no? Es complicado eso. Y ahí es a donde están las viñetas. Podríamos entrar también un poco en lo que habíamos comentado en la preparación, aunque vamos a ir conversando, pero teníamos unas líneas que tienen que ver también con la propia disciplina, porque hablamos de la historia, pero la historia del arte en particular. Y un poco por eso también que estábamos comentando nos pasa, por ejemplo, también a quienes escribimos sobre cómic, que lo primero que nos preguntan es si dibujamos o hacemos guiones. Yo, no, analizamos el maravilloso mundo del cómic y escribimos sobre ello, ¿no? Pero conste, algunos todavía o algunas también no vamos a mostrar nuestros dibujos, pero es un poco como yo lo digo muchas veces, que escribir también es dibujar. Escribir es todo lo que tiene que ver también con cómo funciona la cabeza en relación con la mano. Y esto también hay incluso que recordárselo a algunos compañeros. La tipografía también tiene una tradición, una genealogía, dependiendo también de las épocas. Entonces, ahí preguntarnos un poco también por la historia del arte como disciplina y como asignatura, teniendo en cuenta también que bueno, pues hay un espectro de disciplinas, unas que también dependiendo de los tiempos suelen tener, digamos, más foco que otras, ¿no? Y otras tienen que luchar también en lo que bueno, luego va a ser el mundo real. Bueno, yo aquí le cedo la palabra a Isabel porque este es el momento terapia, el momento de lo maltratada que está la asignatura. Yo creo que coincidimos nosotros en que la historia del arte está un poco denostada dentro de nuestra materia, ¿no? Realmente solo hay una asignatura en segundo de bachillerato, una materia que lleva el nombre de Historia del Arte, que además con estos temas de BAU pues no es algo que tenga mucho valor, ¿no? Y al final, en esta materia nuestra que se llama Geografía e Historia, ni siquiera se llama Geografía e Historia del Arte, pues suele ser el punto final cuando ya empezamos con la política normalmente, luego pasamos a la economía, pasamos a la sociedad y ya dejamos una diapositiva o dos para dar algo de historia del arte, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena, pero es que además si no conocemos todas esas producciones artísticas no entendemos de verdad el tiempo que estamos estudiando. Es que es fundamental, es la manera en la que se expresaban, es que entendemos mucho más, desde luego que contándoles, pues se dedicaban al comercio, a la agricultura, a la ganadería, no. O sea, lo que tenemos que ver es qué es lo que hacían, cómo se expresaban, qué es lo que vivían y lo que sentían. Y esa es la manera, de verdad, de conocer un momento histórico. No podemos estudiar Grecia si no nos sumergimos, ¿no?, en los templos, en las culturas, en la representación religiosa de cualquier deidad. Pero ¿por qué se nos queda como el capítulo final? Yo no sé si es la falta de profesores de historia del arte, o sea, que vengan de la disciplina. Creo que tiene mucho que ver con el currículum en sí mismo, ¿no? Que tenemos currículums pues, muy complicados, inabarcables, queremos que los chicos conozcan muchos acontecimientos que de verdad no van a recordar, mientras que si viven el arte y lo disfrutan y se van a un museo y te saben explicar por qué están representando esto, qué es lo que nos transmite, van a conocer mucho más. De hecho, ¿qué cosas recordamos? Incluso cuando les preguntamos en geografía un mapa,
¿qué lugares saben situar en el mapa? Aquellos que han visitado con sus padres, ¿no? Pues esto tenemos que vivir el arte y conocerlo, pero es muy difícil porque a veces conseguir que ellos también se sientan parte de eso y les resulte interesante, pues depende mucho de nosotros, porque si no lo que ven es una serie de nombres de arcos, ¿no? De bóvedas, de tipos de planta y nos quedamos ahí. Entonces, a mí los cómics de Pedro me parecen maravillosos porque se nota tanto que los ha escrito un profesor, tanto, ¿no? Y además que conoce a los chicos y luego yo le decía, ¿entienden ellos algunas cosas que pones, algunas referencias a ese cine de nuestra época o no? Que el cine también es arte, que a veces se nos olvida. Pues sí, y es una manera de que ellos, bueno, pues vayan entrando disfrutándolo, ¿no? Porque sin emoción, desde luego, no hay nada de aprendizaje. Yo respecto a lo que comenta Isabel, dos puntualizaciones, ¿no? La primera, que en los TVOs lo que trato es un poquito de reivindicar esta cultura multinivel, ¿no? Que, pues a la que aludía muchas veces Huberto Eco, mi editor lo sabe, ¿no? Que me encanta como, por ejemplo, El nombre de la rosa es una novela que tú la puedes entender como una novela detectivesca, como una novela, en fin, un libro erudito. Entonces, eso trato de llevarlo un poquito a los TVOs, ¿no? Para que pues, los pueda disfrutar un chaval, pero luego una persona más adulta, ¿no? Y se vuelva a ellos, ¿no? Creo que es importante tratar al lector, porque al fin, y al alumnado, porque al final es lo mismo, ¿no? En este sentido, con inteligencia dentro de sus propias capacidades y entender pues, que no son tontos y no hay que sobreexplicar, sino tratar un poquito de buscar ese descubrimiento, ¿no? Y luego la segunda cosa, me imagino que tú también estarás de acuerdo con eso, tenemos una asignatura de Historia del Arte que es tan extenuante y tan complicada. Un listado de obras. Que al final se reduce a un listado de obras, ¿no? Y se produce la grandísima paradoja de que yo, por ejemplo, tengo en Borriana una iglesia gótica, mis alumnos terminan bachillerato o terminaban bachillerato sabiendo que Notre Dame es gótica, pero no sabían que la iglesia de Salvador es gótica. O sea, un problema que tiene también la asignatura es que no trata bien lo que es la conservación y sobre todo la puesta en valor del patrimonio, ¿no? Y eso es muy importante porque, claro, lo que no se comprende no se puede valorar. No sé, yo recuerdo el año pasado que fuimos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid y se quedaron todos absortos ahí viendo la Madalena de Pedro de Mena y, claro, la que les aparece en el libro es la de Donatello, ¿no? Entonces, el rollo es cierto, ¿no? Es el dato que les va a salir en el selectivo, pero ¿cuál es más significativamente importante para ti, ¿no? La que no conoces, que está en Valladolid, que forma parte de tu acervo, o la que se encuentra en el Bargello en Italia, ¿no? Que es el dato concreto, ¿no? Y el dato concreto se pierde. Y eso pues pasa me doy cuenta, ¿no? Yo desde que estoy con la colección, pues no sé, el primer volumen, por ejemplo, lo dibujaba cuando el Daesh se cargó el tetrapilón de Palmira, ¿no? El segundo, pues se quemó Notre Dame. Dije, voy a parar de hacer porque si no... Pero el caso es ese, ¿no? Me doy cuenta de que esto es efímero, ¿no? Y que se tiene que conservar. Muchas veces ellos, cuando lo llevas, no sé, aquí que venimos al Prado, ¿no? La gente de otras partes venimos con los chavales de bachillerato, no entienden que lo que están viendo es un cuadro de Velázquez. Y piensan, a veces, yo recuerdo, hace 2 años, una cría me decía, pero esto es una reproducción, ¿no? Y estaba delante de las meninas. No era consciente de que eran las meninas lo que estaba viendo, porque no entiende que el valor que tiene patrimonial y lo que supone esa riqueza para nosotros, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría, además de perspectiva de género, 20.000 cosas, ¿no? De un temario que es muy trasnochado todavía, reivindicar esa cura del patrimonio, pero no solo en una optativa de 4 horas en segundo de bachillerato, sino como una especie de eje conductor para todo lo que sería la educación. Yo creo que aquí habíamos comentado también de hablar de hasta qué punto bueno, el tiempo y el espacio, ¿no? dedicado a la historia del arte en secundaria y en bachiller, pero también el hecho de que también hay una herramienta que, digamos que antaño en nuestra generación no existía, que es Internet. Y es interesante también entender, o al menos a mí me parecen que tus cómics son brújulas, brújulas de sentido, porque yo sí veo a la juventud a veces un poco desnortada en el sentido de que está todo, pero está todo al alcance, pero faltan esas guías, faltan esos acompañamientos, y por eso también pensaba en estas obras como un acompañamiento tanto dentro del aula,
como fuera del aula, desde luego. Y bueno, como también has comentado tú, a un nivel de distintas generaciones, ¿no? No solamente para procesos, digamos, de aprendizaje, sino, bueno, y que no es la vida, sino todo un continuo proceso de aprendizaje, sin duda, ¿no? Pero que muchas veces parece que estamos como muy obsesionados con que todo tenga que estar adscrito a un plan educativo, y si no está en el plan educativo y no se da no existe, ¿no? O como no me lo dieron en su momento, no. Y creo que ahí también hay un diálogo que establecer, no solo con el dentro del aula, sino con, no sé por qué tengo una LR ahí que se me ha del aula, como digamos, pensando siempre en unos proyectos que van más allá de la educación reglada. A ver, es verdad que el acceso a la información que tienen ellos ahora no lo teníamos nosotros, pero por supuesto hay que guiar, ¿no? Porque tienen todo, pero hay que saber. Tenemos un currículum que tenemos que seguir, por supuesto, y que no podemos ignorar, pero eso no quiere decir que no puedas generar en ellos el interés por cosas que quizá tú no puedas impartir en clase, porque no está dentro del currículum, porque el tiempo de verdad en nuestra materia es limitadísimo. O sea, en un segundo de la ESO les tienes que dar toda la Edad Media, toda la Edad Moderna y Geografía en 3 horas. Esto hace unos años dábamos eso en 4 y sin Geografía, y ahora lo damos en 3 y teniendo también otra disciplina más. Pero sí que podemos eso, abrir esa puerta a la curiosidad, ¿no? Es verdad que antes me preocupa un poco esto que hemos dicho siempre hablo de nuevas metodologías, que no son nuevas realmente, es de metodologías activas. No quiere decir que denostemos con esto la memoria, que me preocupa también mucho, que parece que digamos que porque estén trabajando no vayan a memorizar. Claro que van a memorizar, vamos a crear esos aprendizajes significativos, porque mi amiga y compañera Raquel siempre dice, la memoria es la que nos dice en qué orden nos ponemos las prendas de la ropa, ¿no? O sea que es fundamental, lo que pasa es que permanezca, pues es básico. Y a ellos les tenemos que guiar, no les podemos dejar siempre Internet como fuente abierta, porque es imposible. Hay que, según vamos subiendo de nivel, pues tenemos que irles ya dejando un abanico más amplio, sin acotarlo todo, pero cuando estamos en niveles inferiores, pues sí que hay que ver qué es lo que queremos, ¿no? Hacia dónde queremos guiarles. Y a mí me encantaría pues dar todas las civilizaciones fluviales, ¿no? Y dar India, y dar China, y no dar solamente Egipto y Mesopotamia, ¿no? Porque al final damos esto y decimos, pero yo os lo voy a contar. Entonces no puedo elaborar, ¿no?, aquí ningún itinerario en torno a China e India, pero os lo voy a dejar caer y vamos a abrir, ¿no?, esa puerta hacia la curiosidad que tan importante es. Y como esto, pues lo que tenemos alrededor, que a veces también lo dejamos sin... Es verdad eso, y es que precisamente esta semana estoy con las primeras civilizaciones fluviales, ¿no? Y nos sorprende mucho, ¿no?, el tema de que, y eso también está pasando en otras partes del mundo, la invención de la escritura, ¿no? Bueno, otra cosa que también es importante respecto a esto, desde mi punto de vista, es reivindicar un poquito nuestro papel como docentes. A ver, tú no te asustes, Carlos, por lo que voy a decir, de guardián de las esencias, ¿no? Pero sí que es cierto que somos un poquito los garantes de la verdad, ¿no? En este mundo quizás demasiado rápido, donde cualquier persona te puede hacer un vídeo de 15 minutos tratando de convencer a tu alumnado de que existen los lagartianos y de que la Tierra es plana y 20.000 historias, y luego a ti te toca combatir con eso en el aula, ¿no? A mí ya me ha pasado, de hecho, ¿no?, en tratar de explicar a un crío pues, que el creacionismo, a ver, está en la evolución, ¿no? Y es lo que... Y es decirme, no, pues eso es lo que tú dices, pero yo no me lo creo. O sea, estamos en esa tesitura, ¿no? Hay que reivindicar nuestro punto como garantes de la verdad, ¿no?, como un faro. Y eso no solo es desde la perspectiva de profesores de sociales, sino pues de cualquier profesor, ¿no? Pienso que hay que reivindicar nuestro puntito para que eso funcione, ¿no? Para que el caramelo siga siendo el caramelo, pero que nos haga un faro a seguir, ¿no? Un poco de luz. Perdona, yo cuando hablo en clase te estoy hablando de Tartesos o te estoy hablando de los millares porque lo dice la ciencia, es decir, o vas a un museo y es una cosa que está ahí, no es un relato que me he inventado yo, es un hecho científico, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida eso, porque cualquier youtuber, con todo mi respeto a la gente que hace muy buena divulgación, ¿no?,
por parte de, bueno, yo me alucino mucho, por ejemplo, con Carla La Inercia, que me imagino que la conocerás tú, es estupenda, ¿no? Y gente que son, vamos, un lenguaje mucho más joven que el mío, ¿no? Pero claro, el tema es que con todo respeto a la gente que hace muy buena divulgación por las redes, desde el aula lo que tenemos que hacer es reivindicar un poquito la ciencia y sobre todo la objetividad. Luego es interesante además porque en el apartado histórico es verdad que hay una generación de colegas y compañeras que han aplicado la mirada feminista y una herramienta que a mí me gusta especialmente, que es la genealógica en un sentido feminista. Y claro, en la enseñanza de la historia del arte esto también viene a trastocarte un poco, en realidad todo. Entonces, un poco cómo lo veis y cómo lo vivís. Porque claro, lo bueno también en el caso de Pedro es que también, bueno, va, digamos, creando el material del presente y futuro, ¿no? Pero claro, también implica mover muchas, también, y vuelvo a insistir aquí, en el rigor científico, porque es una herramienta científica contrastada y me refiero a la feminista, que a veces no, bastantes más veces de las que parece hay que recordarlo y argumentarlo. ¿Cómo lo habéis recibido y aplicado, teniendo en cuenta que, digamos, que esta mirada no era algo tan presente hace 5 o 10 años? Claro, yo creo que no es cambiar, ¿no?, del todo y pasar de una lista de grandes artistas masculinos a una lista de grandes artistas femeninos, sino también entender a qué se deben esas ausencias, ¿no? ¿Qué era quiénes eran los protagonistas, pero tanto los personajes retratados, los que aparecían, como quiénes eran los protagonistas a nivel político y quiénes eran esas mujeres que estaban ahí, pero que no siempre podían desarrollar su talento. Entonces, cambiar una lista de unos por otros, no, es entender por qué pasaba esto. Es verdad que entiendo que en el siguiente libro aparecerán muchas más, normal, porque nos vamos hacia otra época y hacia, ¿no?, un papel de la mujer ya cada vez más importante, pero ellos eso es lo que tienen que ver, porque si no, pues al margen de Teodora, ¿no?, por ejemplo, cuando estamos estudiando el Imperio Bizantino, pues vemos pocas mujeres y de hecho tenemos hasta un criterio de evaluación, que son, ¿no?, esas grandes mujeres en la historia de la Edad Media y la Edad Moderna, por ejemplo, que le tenemos que dedicar un criterio de evaluación aparte, ¿no?, de todos los demás, especialmente a las mujeres. Entonces, lo que tenemos que ver con ellos es por qué. Pues eso, tenemos que entender esa sociedad y dónde estaban las mujeres, cuál era su papel en ese momento. Que hay mujeres artistas, por supuesto, muchas menos de las que podría haber habido porque no podían desarrollar su talento en aquel momento, ¿no? Y de la época de este último volumen, pues podríamos citar, pero tampoco tantas, ¿no? Y desde luego en clase, ¿cuántas podemos llegar a citar? 2 o 3, sin estudiar para nada en profundidad su obra. Entonces yo creo que eso es el acercamiento, el que ellos vayan deduciendo por qué, ¿no?, y dónde estaban ellas en estos momentos que estamos estudiando. Yo eso lo tengo también muy claro dentro de la obra, ¿no?, en general. Es decir, sí que es cierto que no es hasta el tercer volumen, con el Renacimiento, que empiezan a aparecer pintoras, ¿no?, pero precisamente por la propia característica que tiene el arte occidental, ¿no?, a la hora de contarse, ¿no? Pero en ese momento en el TVO se ve como un acontecimiento, ¿no?, que aparezca por ahí Sofronisba, ¿no?, y de repente, oh Dios mío, el retrato de Felipe II es, sí. Y lo que sí que trato es un poquito de contextualizar un poquito en la línea de lo que dice Isabel, ¿no?, porque tienes que tratar de suscitar un poquito esa duda, ¿no?, de por qué se produce esto, por qué no hay tantas mujeres artistas, qué es lo que ha pasado, y sobre todo yo también he incidido muchísimo en eso, qué hubiera pasado si el mundo hubiera sido de otra manera, es decir, qué tipo de pintura se hubiera desarrollado, ¿no?, y tal. Me gustan mucho las sufronías, ¿no?, hasta dónde hubiera podido llegar, pues por ejemplo, una sofronisma que al final hacían retratos pequeñitos y cosas así, si le hubieran dejado desarrollar todo su potencial a una Artemisia Gentileschi, por ejemplo, o algo así, ¿no? Entonces, lo que sí que intento es contextualizar, por ejemplo, y hablar un poquito del arte como disciplina total, ¿no?
En el primer volumen, pues, por ejemplo, aparecía la poetisa Safo, ¿no? como leitmotiv para explicar un poco incluso los diferentes órdenes griegos, ¿no? En el segundo, pues también tiraba un poquito de eso, ¿no? De alguna mujer, en este caso era la protagonista del cuadro del matrimonio Arnolfini, ¿no? Pues que se quería ir de shopping y tal, y trato un poquito de captar ese puntito, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, pues hay mucha intrahistoria entre las musas de los prerrafaelitas y todo el rollo también de la pintura romántica, George Sand, ¿no? Chopin y tal, lo he tratado un poquito de reflejar de esa manera. Sobre todo para buscar el concepto de que no solo es el artista, sino todo el contexto que le rodea, ¿no? Y dar voz, evidentemente, a lo que podía haber sido. A mí me parece de recibo, ¿no? Una cosa es fundamental. En mis cómics es así, pero luego, pues, lo que sucede también un poquito con el temario de la asignatura es, pues, que al final no deja de ser un listado gigantesco de grandes obras y es un poco frustrante, la verdad, ¿no? Pero yo sí que tengo esperanza, así que a mí me viene chavalería, que también digo muchas veces que la educación es un camino de largo recorrido, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Una de las actividades que hacemos en el aula es, por ejemplo, que ellos o ellas interpretan cuadros famosos, ¿no? En la primera evaluación, pues, no sé, críos que se hacen Joven de la Perla, ¿no? Por ejemplo, o algún cuadro, ¿no? que yo no me hubiera pensado, ¿no? De alguna pintora impresionista, lo representan, pero porque les interesa eso, ¿no? Son cuadros que yo no... Entonces, en realidad están bastante más espabilados en ese sentido que nosotros. Lo del listado de obras, en un sentido, por ejemplo, el canon, ¿cómo queda a la hora de aquí? Porque estos debates, además, sobre todo en el mundo del cómic, los he tenido bastante ya calorados, ¿no? Entonces, ¿a quién quitamos para poner a quién y demás? Yo personalmente entiendo que el canon ha servido y puede servir, pero, como decía, me es más interesante la herramienta genealógica por lo que estaba comentando Isabel, porque habla de, digamos, de dónde estaba todo el mundo y cómo se obraba en muchos sentidos, de poder, de género, clase y demás, y por qué. Porque había unas mujeres que sí, otras mujeres que no, dependiendo de la época, y luego también muchos lugares comunes que hay que tenemos muchas veces también, de investigaciones que ahora mismo están siendo, digamos, revisitadas con estas herramientas y esta mirada que hace, digamos, que la propia perspectiva histórica también varíe un poco. Ahí sí que, si no te importa, me cuelo, le comento. Sí que es cierto, con respecto a lo que comentas en el canon, ¿no? Pues que el canon de la asignatura o el propio tema de la asignatura es evidente que necesita una especie de reconfiguración, porque ese proceso que tú comentas todavía no se ha producido. No se ha producido, incluso en el propio acceso a la especialidad de Ciencias Sociales, pues nota que es un temario que se hizo hace la tira de años y que se planteó, pues, por un señor heteronormativo, por decirlo de alguna manera, y tal, ¿no? Entonces, no se ha producido todavía ese puntito, ¿no? de cambio. Yo espero que sí, que se revise, pero claro, es un caballo de batalla muy complicado, ¿no? Los 72 temas que tendrán para acceder a la oposición, pues son los 72 temas que estudiaba mi compañero que se jubila este año, ¿no? Entonces, claro, esa reflexión todavía no se ha producido. Estás arqueando la mirada, pero es que es así. Es muy triste, entonces... Yo se lo modelo. Ese cambio de canon nos hace falta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en historia, pues todavía hay, insisto, mucho señoro, ¿no? Donde a lo mejor deberían entrar otras miradas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que a la larga se va a producir, es decir, compañeras y compañeros que lo ven de otra manera. Yo confío mucho en la gente joven que entra ahora, ¿no? Porque plantea las cosas de forma muy distinta. Pero bueno, que digamos que el temario todavía se nota que es un temario de señoros, vaya, lo tengo clarísimo eso. Sí, yo creo que llegará un momento, no sé cuándo. O sea, yo creo que el cambio, pues a lo mejor debería partir de las aulas y de los profesores que estamos cada día ahí y vemos cuáles son las carencias y por dónde deberíamos, ¿no? Pues guiar al alumnado y eso, y tener todas esas múltiples visiones, porque no hay una sola de lo que ocurría. Pero hasta el momento este es el que tenemos, entonces pues tenemos que, como te decía, intentar generar en ellos ese interés, esa curiosidad por aprender y darles las herramientas, pero nadie nos dice que nos olvidemos. Sí, en segundo de bachillerato es mucho más complicado, que ahí
pues como decíamos, igual que en una oposición, esto es lo que es y no puedes tampoco salirte mucho porque entonces no vas a superarlo, y en segundo de bachillerato, si yo te cuento otras múltiples visiones, no vas a superar la EBAU, pero en cursos anteriores pues es bastante amplio y podemos, ¿no?, dar un poquito eso y mostrarles las distintas perspectivas, ¿no? Y bueno, pues como digo, yo creo que el cambio debe partir de nosotros, más que de arriba, porque es normal, porque realmente es lo que llevamos haciendo, ¿no? Y prácticamente lo que yo estudié en mi licenciatura de Historia del Arte hace ya, no voy a decir cuántos años, pues es casi lo mismo, ¿no?, que aparece pues en un currículum de segundo de bachillerato, y donde yo no recuerdo, pero de verdad os digo que podría contar pues casi con las manos el número de mujeres artistas que yo pude estudiar en los 5 años de licenciatura, ¿no? En periodismo pasaba parecido. Hay una cita que me encanta, porque estamos presentando Revoluciones, que es el 5º cómic de Pedro, y me encanta esta cita, que es del compañero Ferran Bono del País, que es: Pedro Cifuentes enseña historia del arte en la ESO con un TVO que nadie quiso y que ahora es un gran éxito. Vamos, me ha gustado porque además es bastante reivindicativo, también habla de nuestro sector editorial y que a fin de cuentas también es una apuesta que hizo tu editorial, Despertaferro, y que desde luego ha probado por la vía de la venta y las reediciones que desde luego esto era necesario y que se estaba pidiendo en cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, comentarte un poco, que nos comentaras un poco tú sobre tanto cómo han sido también los procesos de producción. Ya son 5 libros, y bueno, y también el de la prehistoria, que me parece una auténtica locura, y sobre todo porque también una locura editorial, teniendo en cuenta el tamaño y demás, porque este tipo de apuestas suelen negociarse bastante, ¿no? Entiendo que tú ya tienes un cierto poder, bueno, de convocatoria, y que ahí la editorial también. Bueno, también la ventaja que tiene Despertaferro es que no es una editorial de cómics, ¿sabes? Siempre digo yo lo mismo. Entonces, cuando le planteo yo a Alberto, por ejemplo, en el volumen de Renacimiento, hacer un desplegable de 60 centímetros, enorme, con la Capilla Sixtina y los chavales andando me dijo, por supuesto, sin problema, porque, claro, no es una editorial de cómics. A mí me hubieran dicho, no, Pedro, el formato tal, y no sé, es así. Sí que es cierto que al principio yo me tiré un poquito a una piscina porque yo tenía claro que esto iba a funcionar, es decir, me funcionaba en el aula. Para mí una pizarra es una viñeta gigantesca, y luego aparte veo que la chavalería lo disfruta, ¿no? Y le gusta hacer cómics, le gusta. Pero claro, me tiré muchos años moviéndolo por el mundillo educativo y me decían que era demasiado cómic. Y luego en el mundillo del cómic me decían que era demasiado educativo. Entonces, pues al final me tiré a un crowdfunding que me petó encima, porque calculaba hacer unos 200 y pico ejemplares y al final fueron 1500. Vamos, en la vida me vuelve a suceder algo así, además con un crío recién nacido. Y fue cuando apareció Despertaferro, ¿no? Una ya de estas llamadas que te cambia la vida, porque tampoco lo había yo planteado, es decir, tenía hasta respeto por la editorial, ¿no? Porque decía, madre mía, esto es ya historia pura y dura, ¿no? No sé yo. Pero bueno, Alberto apostó por mí, y sí que es cierto que el proceso ha ido a más y abre muchísimas puertas, es decir, ahora para buscar información o cualquier documentación la serie ya es conocida, y son problemas que al principio tenía, pero ahora no, ¿no? El principal hándicap que tiene Historia del Arte en cómic ahora mismo es el formato constreñido, es decir, al final son tebeos de 96, 104 páginas en este caso, y conforme te vas acercando un poco a la edad contemporánea, esa selección de obras, ¿no?, es muy complicada de realizar, porque claro, ¿qué metes, qué sacas, cómo lo colocas? En este sentido, la propia narrativa gráfica es muy generosa, ¿no? Y yo lo que he intentado, por ejemplo, en este TVO al final es que no aparecieran tantos autores y tantas obras, pero que sí que se contextualizara de alguna forma lo que es el cambio, ¿no?, de estos 2 siglos, ¿no?, de todo el siglo XVIII con la Ilustración, luego las revoluciones burguesas,
la revolución industrial, ¿no? Y que se entienda el arte como un proceso de una revolución también, ¿no? La revolución científica que tuvo, la pérdida también de la referencialidad, pues porque empieza a aparecer la fotografía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo que se entienda ese sustrato, ¿no? Tú antes comentabas el tema de lo de brújula, ¿no? Al final, a mí lo que me gusta es que luego se coja el TVO y de alguna manera se profundice porque te ha despertado una chispita, ¿no? Y bueno, pues un poco más puedo decir. Estoy muy contento con el resultado de la serie, con el éxito que tiene y tal. Hace 6 años no me esperaba yo que fuera a estar difundida en China o en Corea, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Pero sobre todo porque creo que nos hemos entendido bien, ¿no? El TVO, lo bueno que tiene la serie es que la puedes encontrar en cualquier museo, no solo en una librería generalizada, que hace mucho eso. Y bueno, permite también al profesor o a la persona que lo utilice ser creativo, ¿no? Y que luego lo desarrolle sus propios materiales. Guillermo, por ejemplo, que creo que estará por aquí, es un crack en estas cosas, ¿no? Entonces, yo estoy contento, no lo puedo negar. Y en eso yo también quería, bueno, hay un factor que lo has comentado tú, pero es el tema de cómo se ha ido complejizando. Un poco, ya sabes que la gente del cómic nos encanta que reveléis algo al menos de los procesos, ¿no? Y claro, ya un 5.º volumen con, digamos, con sus claves, pero a la vez también rompiendo un poco algunas de esas claves, un poco por lo que tú estabas comentando, ¿no? Bueno, también los tiempos se complejizan, incluso también la manera en la que tú quieres trasladarlos, que por eso, un poco a lo que estaba comentando antes también, de cómo hay que dar a lo mejor una vuelta a cómo hemos ido contando las cosas durante, ya sea en cualquiera de las disciplinas. Bueno, yo creo que la histórica más que otras, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el proceso de la idea primera y cómo ha ido evolucionando cada uno de los volúmenes hasta llegar a... Yo cuando termino un volumen, bueno, en realidad los 3 primeros, hasta el Renacimiento, los tenía hilvanados en una especie de eje, entendía que era un bloque, ¿no? Y por eso luego paramos 2 años hasta sacar Barroco y luego hemos parado otros 2 añitos más hasta sacar Revoluciones, ¿no? El siguiente vendrá más pronto de lo esperado, hasta ahí puedo leer. Pero el caso es que entendía que la codificación de un bloque terminaría con el Renacimiento y luego quizás la lectura de un arte más contemporáneo empezaría con el Barroco, ¿no? Entonces, en todos la documentación es fundamental y es una parte del proceso muy complicada, ¿no? Sobre todo con estos 2 últimos. Muchísima documentación, son 2 añitos de trabajo, básicamente más de la mitad se lo come eso, ¿no? Leer mucho y plantear cómo colocas a los chavales aquí, qué obras sacas, cuál es la que te puede permitir. Tenía mucho respeto, por ejemplo, en este TVO a Goya, porque no tanto porque luego resulta que cuando lo empiezas a dibujar entiendes que también es muy generoso a la hora de plasmarlo, ¿no? Pero tú eres consciente de que se han publicado muchísimas obras últimamente, además de muy buena calidad, respecto a la figura de Goya, ¿no? Entonces, claro, cómo tratarlo de alguna forma diferente. Creo que ha salido bastante airoso. Y de todos los volúmenes es un poquito el más artesanal, en el sentido de que yo me sentía a gusto trabajando de una forma distinta. Los TVOs ahora los hago, de hecho, de esa forma. Cojo un papel de plotter de 60 metros y voy dibujando ahí. Es decir, lo voy desenrollando en la sala de profesores y ese es mi TVO. En este caso, donde lo he terminado de dibujar, es en la Biblioteca Pública de Burriana, porque hay un problema bastante gordo de historias de cultura con nuestro concejal y tal, ¿no? Ya que había que reivindicar un poquito el lugar, ¿no? Pero lo despliego todo, hago un boceto gigantesco de todas las páginas, ¿no? En este caso eran 60 metros de TVO. Ahí en Instagram o hay un vídeo, ¿no? Donde aparece todo lo que es el cómic extendido y ahí lo emborrono, lo dibujo, pongo tal viñeta, la quito, en fin, disfruto, es la parte que disfruto. Y luego pues vienen ya las horas delante de la tableta gráfica, el ordenador y todo lo demás, pero no lo había hecho nunca, lo he hecho con este TVO y lo he disfrutado una barbaridad, ¿no? Porque se entiende como una especie de río. De hecho, el siguiente también lo voy a hacer de la misma forma. Y las alianzas que se han ido estableciendo con compañeros, compañeras a partir del proyecto, ¿cómo otros u otras lo han utilizado? Que te haya Esto es lo más bonito que me ha pasado, esto es lo más chulo, porque a mí muchas veces compañeros incluso me dicen: Pedro, ¿por qué no hacéis guías didácticas de tus TVOs? Yo es que creo que no tiene ningún sentido hacer una guía didáctica, no puede ser que yo te plantee una obra que intenta ser revolucionaria para que tú cojas y experimentes con el formato, para que trabajes de otra manera y te la encorsete con 14 actividades que puedes hacer en tu aula, ¿no? A mí lo que más me gusta es pues, que alguien me muestre algo que a mí en la puñetera vez se me hubiera ocurrido, ¿no?
ir a un colegio donde lo han trabajado y han hecho cosas que no me esperaba porque yo soy incapaz de ser tan creativo, ¿no? Entonces, creo que es una obra en este sentido salvaje, ¿no? Y me gusta pues ver que conoces gente que te manda los trabajos que hacen los chavales, las actividades que se les han ocurrido y sobre todo me siento orgulloso de ver que hay gente que es bastante más creativa que yo con esta piedra filosofal que yo he propuesto para que jueguen con ella, ¿no? Sí, bueno, Pedro, no sé si sabéis que es el ilustrador oficial de la Asociación Valenciana de Profesores de Historia. Nosotras, de hecho, llevamos tiempo esperando a ver si nos hace también una reinvención, ¿no? Entonces, esas sinergias y esos vínculos que se van creando con otros profesores son fundamentales. La verdad es que para mí, desde que empecé a trabajar como profesora, conocer a gente como Pedro, esto es verdad que nos lo da la posibilidad del acceso a la información que tenemos, ¿no? O sea, conocer a un profe que está en Burriana, estando yo donde trabajo, ¿no? Y donde vivo, eso no lo podría haber hecho cuando empecé a trabajar, pero ahora sí lo puedo hacer. Y aprendes tanto del resto de compañeros que igual antes se decía mucho que éramos islas, ¿no? A veces los que empezábamos a hacer cosas distintas y nos convertimos en archipiélagos y a lo mejor no es el compañero que tienes en el departamento, sino que es un compañero que tienes a cientos de kilómetros. Y el tema de las guías didácticas que te piden, es verdad que muchas veces esos profes que igual están así más aislados en su centro, es que no saben ni cómo arrancar, ¿no? Pues tengo esto, pero ahora, ¿qué hago? Y es muy complicado y por eso a veces pues en las asociaciones intentamos darles esas estrategias, ¿no? Pues a lo mejor si solamente te doy para que sepas cómo empezar, ya no te hace falta mucho más, pero es verdad que es difícil porque a ti te enseñaron de una manera diferente y hiciste pues a lo mejor el CAP, que era este curso que hacíamos antes para habilitarnos como profesores, o ahora el máster, pero ¿quién enseña en el máster? También, ¿no? Todas esas cosas y de quien aprendes pues es de profes que conoces pues gracias a todo esto. Y Pedro, pues su obra, yo por ejemplo hace ya unos cuantos años, cada vez que hacía algo con los chicos, pues el premio que les daba era uno de sus cómics, ¿no? Pues hemos hecho un concurso de fotografía, hemos hecho un concurso de cómics y lo que tienes es esto, ¿no? Es inspiración para más adelante, pero sí es verdad que los profesores a veces pues necesitamos pues sentirnos un poco arropados, ya sea por el compañero, que como os digo a veces no lo tienes, pero aunque sea a la distancia, ¿no? Totalmente. Y es tu curiosidad profesional, ¿qué tal la comunidad de profesorado? Porque entiendo que hay varias... ¿A la virtual o a la...? A toda, a la que sea posible e imposible, ¿no? A la que se dé, claro. La virtual, porque hace años lo que le llamábamos era el claustro virtual, ¿verdad? Cuando empezamos así... Pues ¿pero este es más informal o está dentro de las asociaciones? No, esto es más informal y hablamos profes pues al principio sin formar parte de ninguna asociación, profes que nos íbamos conociendo pues a través de lo que era Twitter y has hecho esto, pues yo estoy haciendo un vídeo para empezar a hacer flip classrooms, ¿no? Y hemos empezado a crear pues todas esas conexiones. Es verdad que el trabajo de profesor, que está lamentablemente muy denostado a nivel social, es bastante duro y bastante intenso. Yo tengo por aquí compañeros de otros centros y de mi propio centro y el volumen de trabajo que tiene un profesor es tan grande que a veces pues perdemos lamentablemente el foco de qué es lo que tenemos que, ¿no? Lo que realmente importa, que es mirar a los chicos y ver qué es lo que necesitan y cómo debemos trabajar. Entonces, yo creo que la comunidad de profes sí que muchos tenemos muchas ganas, yo creo que la mayoría, pero es verdad que el trabajo a veces pues del día a día no te permite. Vamos, estamos aquí en momento terapia, pero total, es una cosa... Pero respecto a lo que comentas, yo sí que incido mucho en el tema virtual, ¿no? Que ha cambiado mucho, es decir, en realidad, como está de moda, eso lo sabe perfectamente tu amigo Mauro Entralgo, ¿no? El rollo de que ser malote, pues parece que los malotes tienen una voz más profunda, más gorda y chillar mucho y enfadarse por las redes sociales, montar un pollo a una profesora porque ha puesto memes en sus exámenes sin saber el contexto de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, claro, pero siempre digo lo mismo que digo en clase, que esta gente mala pues tiene que quejarse y en realidad no son tanta gente, ¿no? Yo no puedo concebir una profesión en la cual
pues todo ese ruido que se oye en Twitter o bueno, en X o como se llame, se tradujera en lo que tengo en el aula, ¿no? En mi claustro. Es decir, yo pienso que la mayoría de los profesores son excelentes profesionales y con ganas de compartir, también con muchísimas carencias, pero sobre todo también lo suficientemente inteligentes como para buscar formación o buscar apoyos, ¿no? Entonces, esa red todavía es virtual, todavía existe. Lo que pasa es que, claro, un poquito la coyuntura que tenemos hoy en día, ¿no? Que chillar, enfadarse y tal, pues parece que está de moda y por desgracia también repercute eso en la aparición de una serie de discursos hoy en día en educación muy trasnochados, ¿no? Que yo creo que no tienen ningún sentido y que tampoco reflejan la realidad de lo que tenemos en los claustros en España ahora mismo. Y en eso yo también quería preguntaros a ambos, porque tenéis una vida pública. Quiero decir que normalmente las profesiones suelen ser más cerradas en el sentido de pues eso, estar un poco en su día a día, pero claro, ¿cómo afecta, para bien, para mal? No sé si para mal, pero en realidad a mí me parece muy interesante que el profesorado tenga vida pública y que cuente también las diatribas, las ilusiones y los problemas que también son, a fin de cuentas, problemas de toda una sociedad, porque la sociedad que no se implica en su educación y en quienes están en el día a día, pues mal le va. Bueno, vida pública tienes tú ahora mucho más que yo, porque es verdad que yo, desde que asumí la jefatura de estudios, aparte de que, bueno, pues mi vida personal no me permite participar en tantas cosas como participaba antes. Es verdad que algunas veces cuando hacíamos cosas los niños decían: ¿eres famosa, profe? No, en absoluto, es que no sabéis lo que es ser famoso. Lo que pasa es que está muy bien que los profesores nos convirtamos también en alguien importante a nivel social, porque hemos perdido mucho prestigio, ¿no? Entonces, yo a día de hoy realmente intento sobre todo pues darle luz a todo lo que hacemos en el centro, que es muy bueno y muy bonito, y a veces hay que enseñarlo, que a los profes nos cuesta eso, ¿no? Que si ya hacemos muchas cosas, ¿por qué tenemos que publicitarlo? Sí que hay que enseñarlo, sí que hay que sacar fuera todas las cosas que hacemos, los problemas que tenemos también para poder enseñar, pero esa visión negativa del alumnado, que yo no la tengo y me encargo de la disciplina fundamentalmente y de la convivencia, ¿no? Pero él siempre que habla de la chavalería, ¿no? Sí, sí. Y desde luego si es que son pues nuestra guía y para quienes trabajamos realmente, ¿no? Entonces, yo no tengo, antes sí, a lo mejor, quizá, participaba más, ahora pues me he echado un poquito a un lado para eso, para dar visibilidad a lo que se hace en mi propio centro y no tanto en mis clases personales, porque bueno, yo creo que somos un equipo y hay que mostrar todo lo que trabajamos. Yo coincido con ella, y lo que has dicho de vida pública, pues si estás dibujando, dando clase, padre de familia y eso, es difícil tener vida pública más allá de levantarse del tablero, ¿no? Pero es importante visibilizar, sobre todo porque hay que mostrar las cosas buenas que se hacen, no tanto en plan, qué bueno que soy yo, que mi centro y tal, sino como comunidad educativa, ¿no? Dar también voz a las familias, que entiendan pues que a lo mejor que venga un profesor a un foro como este en Madrid, que luego vuelve al día siguiente, bueno, en mi caso el viernes o no sé yo, a dar clase con sus alumnos es bueno, ¿no? Porque, no sé si me explico, en cierta manera ve que esa persona está trabajando, pero está trabajando para ellos y que está dando lo mejor, ¿no? A mí me decía un compañero que tristemente fallecido y jubilado, ¿no? Mi profesor de prácticas, Tony Beltrán, que pues hay que tratar un poquito de generar condiciones de ilusión, desde que entras hasta que sales, ¿no? Y que vean que te esfuerzas tú y que estás echando el resto y que un plus añadido y que hay que hacer las cosas, pues, como decía él, molt bé, ¿no? En ilusión, ¿no? Quizás es lo más complicado. Yo el otro día ponía una viñeta en las tiras, en Instagram, que era sobre eso, ¿no? Sobre que todos tenemos nuestra hipoteca, nuestros hijos, pero nuestras llegas cosas. al cole. Pero llegas al cole y tienes que echar el resto y, Sí. ¿y tú por qué siempre estás contento, profe? Sí. Pues porque es tu trabajo, ¿no? Es así eso. Luego pues ya se acaba el instituto y te pones a dibujar cómics, ¿no? Es lo que hay. Tenemos, sí, ¿no? Margen para
abrir el foro para los compañeros y compañeras que quieran preguntar, compartir. No, yo no sabía que esta profesión era tan tímida. Podemos hacer terapia si queréis, de evaluación o de algo, sin problema. Ninguna. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy profesor y estoy un poco fuera de estos lenguajes. Bueno, mi nombre es Juan. No pertenezco a la educación, pero sí que tengo sí que me llama mucho la atención cuando habéis hablado de esta historia que se da desde hace ya muchos años y que es como muy difícil de romper. Y parece que hay como un techo ahí que es cuando los alumnos se tienen que examinar en la EBAU, y que ahí les van a preguntar una serie de preguntas y tú tienes un poco que responder a ese currículum para que puedan aprobar. En el sentido de esta rigidez que existe, ¿cómo se puede romper? Claro, porque habláis de que se tiene que romper un poco desde abajo, pero no sé, os veo ahí un techo para poder dar esta asignatura de otras formas, con otras miradas feministas y más inclusivas. No sé, eso me interesa mucho, porque eso yo creo que hay que romperlo, de verdad. Bueno, a ver, contesto yo porque me estás mirando como diciendo para ti el marrón, ¿no? Yo creo que... Pero porque tú estás dando segundo de bachillerato ahora mismo. Sí. A ver, yo es que hago un poquito de trampa, ¿no? Porque yo sí que me he leído la ley, vaya, ¿no? Y sí que entiendo que el bachillerato, por ejemplo, o el perfil de salida en la ESO es fundamental, ¿no? Eso de que te salgas con un título y que vayas a ser profesor a la universidad y tal, pues hoy en día es que, no sé, nuestra sociedad no es determinista en ese sentido, ¿no? Los chavales, pues al final, pues la educación, hay un concepto en inglés que es este lifelong learning, ¿no? Mi inglés carpetobetónico es maravilloso, pero si lo dices en inglés es como más guay, ¿no? Es educación para toda la vida. Es que eso mismo te lo encuentras dentro del aula, chavales y chavalas que se desarrollan más pronto, más tarde. Entonces, tratar de conjugar un poquito eso. Hoy en día sí que es cierto que si uno se mete en bachillerato, pues evidentemente tiene que hacer la EBAU, ¿no? Es así. Pero en realidad tampoco es necesario, puede hacer un ciclo formativo y puede... Entonces, preparar directamente al alumnado para esa prueba anquilosada, viejuna y lo que tú quieras, yo lo trato de hacer un poquito con la trampa de que son pocos los que van a Historia del Arte, ¿no? A mitad de curso, es decir, ahí ya es cuando pregunto, ¿vosotros cuántos vais a hacer la EBAU? Entonces les preparo para esa prueba. Y es lo que me gustaría que hiciéramos la mayoría, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final pues es muy complicado, ¿no? Porque casi tienes una lengua castellana, pues van a ir todos ahí, ¿no? ¿Lo preguntas a la mitad de segundo? Sí, lo pregunto, digo, a Historia del Arte, ¿cuántos vais a hacer el examen? Bueno, incluso en la primera evaluación, o te vienen, yo no voy a presentarme a la asignatura, entonces, claro, yo entiendo, pues tengo 3 o 4 que luego les voy a preparar bien para este examen, el modelo de examen que tú quieras, pero, oye, pues si quiero tirarme 3 semanas hablando de Caravaggio y de lo maravillosa que fue su vida, guiño, guiño, maravillosa, ¿no? Pues lo voy a hacer porque quiero que disfruten del arte, ¿no? No han tenido esa posibilidad. Entonces, eso nos lo permite ahora la ley, ¿no? Entender que no solo los preparas para algo como que es ese... Porque si no parece que sea que les estás engañando desde primero de la ESO, ¿no? Es decir, metodologías activas y tal, pero toma, examen final, ¿no? de la EBAU, PAF, ¿no? Entonces, eso yo creo que está superado por la propia legislación que tenemos hoy en día. Otra cosa es que se aplique y que se entienda por buena parte del profesorado, ¿no? Yo te invito, si quieres, a venir a una junta de evaluación mía de segundo de bachillerato y ves por dónde van los tiros. Bueno, si es que coincido contigo, efectivamente les tenemos que preparar o les tienen que preparar, porque en mi centro no tenemos bachillerato, hay que prepararles para el EBAU y eso no lo puedes dejar. Pero yo sí conozco profesores, pues Vicente, ¿no? Que hace todo el segundo de bachillerato por proyectos, o sea que realmente a veces y sacan muy buenas notas en EBAU. Esos criterios de calificación nos los imponemos nosotros, de los exámenes, no nos los impone la ley, para nada. O sea, somos nosotros los que nos marcamos unos límites que no existen. Pero, claro, aunque hay gente que consigue llegar a la EBAU con grandes resultados trabajando todo por proyectos, pues tienes que tener también unos alumnos que vayan a funcionar trabajando así, porque si no, para hacer un examen
también tienes que aprender a hacer exámenes, ¿no? Porque es que si no, no lo vas a superar. Y si todo este esfuerzo, y aunque hayamos conseguido que disfruten con la asignatura y aprendan muchísimo, si luego no superan la EBAU, es que van a tener unas consecuencias, pues, ¿no?, a largo plazo. Entonces, ese cambio es complicado. Sí que por una parte tenemos la ley que nos avala, pero luego nos frenan en otros aspectos, como son esas pruebas. Pedro puede disfrutar con Historia del Arte porque, como no se suelen... Claro. Si fuera Historia de España no estaría aquí ahora mismo. Estaría corrigiendo y haciendo un montón de comentarios. Y es que es la pena. Puede disfrutarlo porque es Historia del Arte, que parece que es, ¿no?, como la hermana pequeña. Sí, pero bueno, también ha cambiado mucho la cosa. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, Rosa, amiga mía cuartero, ¿no?, en ese momento decía, esta mujer está loca. Pero bueno, era una señora de toda la vida y lo que hacía ella era fastidiar al alumnado a tope con Historia de España. Es decir, llegaban a segundo de bachillerato y eso era horrible. Se pasaban todo, vamos, sacaban notas horribles en el resto de las asignaturas, pero luego iban a muerte con Historia de España. Y después terminaba la última evaluación, aprobaba casi todo el mundo y sacaban unas notas increíbles en el selectivo. Entonces yo no sé si eso lo hacéis ahora. Ahora en la Terreta ya no lo hacemos, ¿no? Lo de que te mandan los resultados del selectivo y se publica el ranking de los institutos por asignatura. Entonces, esta señora lo que hacía entonces, así que lo hacéis aquí eso, bueno, lo que hacía era esperar ese día para cuando aparecían colgados en la sala de profesores, ir con el FOSFI y colocar a donde habían quedado los suyos, que siempre estaban los número 4 o número 5 de toda la provincia, ¿no? Y para allá era, pues vivía todo el año esperando ese momento, ¿no? De mira qué buena profesora que soy y tal. Pero luego me decía la de francés, claro, ha estado fastidiando a los míos que no han podido hacer francés porque tienen un miedo horrible, ¿no? Y pues afortunadamente eso yo creo que ya no sucede, ¿no? Bueno, es verdad que es una de las materias duras, ¿eh? Sí que es dura, sí, sí. Muy duras, incluso para los del científico. O sea, sufren con la historia de España, bastante. Entonces, sí, seguimos... Hay Rosas Cuartero por aquí. Seguimos con el ranking. Para contestarte. Yo sí que doy Historia de España y Geografía en segundo, pero creo que depende mucho. Si tú demuestras que te gusta tu materia, los alumnos lo ven de otra manera. O sea, no es lo mismo llegar e imponer un examen de PAU, que es verdad que lo tenemos y tienes que preparar, a transmitir tu materia de otra manera, hacerles intentar entender la historia como lo que es, como es un proceso, como ver la historia como algo que tienen que entender la mentalidad, contarles alguna anécdota. Esto no implica que no les prepares. Les puedes preparar, pero puedes intentar también que les guste la materia. Es que no esté incompatible una cosa con otra. O sea, a mí me pasa que es verdad que Historia de España es durísima y Geografía es durísima también. Y yo tengo muchos alumnos que cuando acaban me dicen, pues ha estado bien, profe. O sea, me ha gustado. Porque yo creo que eso parte más de que te guste a ti como profesor lo que estás contando. Si tú llegas y sueltas un rollo que no te aguantas ni tú mismo, pues efectivamente los alumnos no vas a transmitirle pasión. Pero yo creo que es que precisamente nuestras materias, historia, geografía, arte, son materias que puedes transmitir pasión, que son bonitas de dar. Entonces, independientemente de que el currículum te imponga, tienes una PAU, tienes que dar un montón de cosas, ahí está tu labor de profesor de decir, bueno, vale, el currículum me impone esto, pero puedo hacerlo de una forma más atractiva. O sea, no tengo por qué soltar un rollo tras otro, pues lo que decías tú de tu compañera. A ver, que pueden sacar una buena PAU sin tener que machacarles. Pues machacaba y pueden disfrutar la materia mientras tanto. Pero es bonito de dar, que lo damos nosotros, pero no es eminentemente práctico, ¿no? Un profe de una materia científica lo tiene mucho más fácil. Nosotros tenemos que ver la manera de conseguir eso sin que se convierta en que yo doy la materia y ellos escuchan, ¿no? Porque el que tiene un laboratorio, yo siento envidia, ¿no? Sí. Que podéis hacer cosas maravillosas, todo lo que queráis. Nosotros tenemos que pensar cómo hacemos. En segundo puedes enfocar la materia como que ya son maduros, se la tienen que estudiar y tú puedes ir contando más anécdotas, haciendo más prácticas, viendo textos, mapas, obras de arte. Yo meto muchas obras de arte en Historia de España y explico el arte a través de la historia porque es que les puede caer en la PAU. Y puedes compaginarlo todo y yo creo que los alumnos también... Puede caer una viñeta. Claro. A ver, que lo puede... Es que yo creo que la asignatura depende mucho de cómo la del profesor. O sea, te tiene que gustar primero darla. Si te la imponen y te dicen, es que tienes que dar historia y tienes que preparar esto, pues efectivamente es un rollo. Pero puedes compaginarlo todo y puedes meter cuadros de Goya para explicar la Guerra de la Independencia y te lo permite.
Yo es que respecto a lo que estás comentando, me imagino que conocéis lo que es el concepto de STEM, ¿no? Cuando se empezó a generalizar el trabajo por proyectos, nos cogieron desde las ingenierías, las matemáticas, STEM, Science, Technology, Engineering, Maths, inglés carpeto betónico. Claro, se dieron cuenta de que ahí se habían dejado algo y metieron la A de STEAM, ¿no? El arte, pero el arte en realidad somos todas las humanidades, ¿no? Y es fundamental entender eso porque puede servir para cualquier cosa. ¿Por qué no puede utilizar una profesora de física y química en segundo de bachillerato los cuadros de la, no sé, de la escuela de Flandes, ¿no? Los pigmentos y todo ese tipo de historias? Es decir, tendríamos que ir un poquito a esa especie de horizonte de sucesos, ¿no? Y en este sentido, pues reivindicar una educación artística como un eje conductor de infinidad de cosas, no sé, patrimonial, geográfico, yo qué sé, hay tantas cosas que se podrían hablar así, si nos sentáramos un poco a hablar entre nosotros. Eso es un tema que yo no sé si es como muy disruptivo, diría yo incluso, porque estamos en estas todavía. Quiero decir que una mirada holística se plantea en el ámbito profesional, pero si en el ámbito educativo todavía los departamentos siguen estancos, y me parece, además vino de Europa el tema de incluir la A en las STEM como ese, digamos, espacio donde se podría, espacio más amable, además, esto también curioso, pero bueno, más amable, donde se podría dialogar, pero lo que a mí me sigue pareciendo también bastante, no sé, sorprendente, teniendo en cuenta que la teoría de la complejidad está más que contrastada, es el hecho de que lo comentábamos además antes fuera de micros con Carlos, que todavía esta división de ciencias y letras en gran medida, que bueno, aunque podamos, digamos, bajar a otras, digamos, más diversidad de disciplinas, ¿no? pero sigue estando sí. esta herencia de la, no sé si bien mal llamada época ilustrada. A ver, es verdad que el conocimiento no son compartimentos estancos y a veces parte de la voluntariedad de los profesores ¿no? de crear pues, proyectos comunes, pero nosotros, quizá por la ventaja que tenemos al ser un centro tan chiquitito, donde trabajo yo ahora, pues sí que hemos creado una materia en la que se combinan las matemáticas y el arte. Y se estudia arte a través de la geometría, ¿no? Y trabajan simultáneamente una profesora de matemáticas y la profesora de arte, ¿no? Y para mí pues es uno de los triunfos que hemos conseguido, pero eso tiene pues no parte de ningún otro sitio, nada más que de los centros y de que los profes quieran pues crear algo tan bonito como esto. Yo sí que pienso, con respecto a lo que está diciendo Isabel, que eso es algo que sí que está sucediendo también, es decir, lo que pasa es que no sucede todavía en secundaria. De eso yo me he dado cuenta pues, desde que soy padre, ¿no? Es decir, yo he visto cómo las profesoras, las maestras de infantil y los maestros de infantil de mi crío ya evalúan de esa forma, es decir, pasan de ciclo porque está capacitado para hacer infinidad de cosas, luego llegan a infantil, a primaria, y sucede exactamente lo mismo, las juntas de evaluación son diferentes a las nuestras, pero las nuestras es un poquito, también lo he puesto muchas veces como analogía, digamos que el resultado final de la ESO tendría que ser si tu alumno sabe hacer una silla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que el de matemáticas se pone a hablar y te dice, pues el respaldo, ¿qué es lo que ha hecho conmigo? Lo ha hecho muy bien conmigo, me trabaja, ¿no? El de filosofía, pues mira, no sé qué, la pata de derecha, ¿qué es lo que ha hecho conmigo? Está muy bien hecha. Pero luego nadie mira si esa silla de verdad sirve para sentarse o es útil o qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, ese puntito holístico nos falta todavía llegar. Yo la gran esperanza que veo, sobre todo desde que soy papi, lo he visto con mi crío, he aprendido muchísimo de las profesoras y los profesores de infantil, ¿no? Que ese cambio está ahí, ¿no? Y me gustaría que tarde o temprano pues, se levantaran los tabiques de los departamentos. De alguna manera, en mi centro, por ejemplo, trabajamos así, trabajamos por proyectos de una forma súper experimental. Y por ámbitos también, estamos en régimen de codocencia. Yo la mitad de las horas que doy en la ESO las doy con una compañera mía de lengua castellana y claro, pues nos permite, yo estoy explicando el sustrato histórico, el contexto, ella se pone a hablar, no sé, es una forma diferente de trabajar. Lo que pasa es que también te permite, luego te pide que tú seas un poco generoso porque nos cuesta un poquito entender eso, ¿no? De que pueda entrar otra persona a enriquecerte y que el diálogo, el cómo hacemos esto Pedro, pues Adriana, esto lo haces tú, esto lo hago yo,
Eso a mí me ha enriquecido mucho como docente, me costó muchísimo al principio porque yo era de los que les gusta escucharse, pero bueno, funciona de maravilla. Y el perder el miedo a que te juzguen, ¿no? Yo he dado bastantes clases en el centro anterior con las compañeras de biología y dices, pero ¿y qué hacía, ¿no?, la profe de historia con la profe de biología? Pues es que si vamos a estudiar en Madrid de los Austrias, no son importantes los materiales con los que estaban construidos y de dónde venían, y pues y dábamos las clases juntas, pero claro, tienes que perder ese miedo que a veces tenemos a que opinen sobre nosotros. Sí, No quiero decir nada, pero los historiadores además tenéis la sartén por el mango, porque está la historia de todas las disciplinas, la historia de la física, la historia de la medicina. Podéis darle mal pelo a todos. Sí, entonces, en realidad, tenéis ahí un tema bastante transversal. Tenemos que reivindicar esa transversalidad, ¿no? Y no dejar historia del arte 4 horas en segundo de bachillerato, una optativa que coge quien hace el bachillerato, y luego puedes convertir historia de España en un susto también en segundo de bachillerato, ¿no? Es eso. Me comentan que tenemos como unos 5 minutos y cuántas preguntas, creo que había 2, ¿no? Entonces, autogestión. Perdona. Vale, yo quería enlazar un poquito con lo que ya se ha hablado sobre ese crisol que supone la obra de arte, pero no solo desde el punto de vista de otras disciplinas en las que a lo mejor me estoy metiendo en un barro en el que no me muevo bien, sino sobre nuestra propia disciplina, en el sentido de que una obra de arte como creación humana es un crisol. Entonces, para aplicarlo desde un punto de vista, pues San Pedro, por ejemplo, para un católico, para un formalista que ve la estética, o para una persona con un pensamiento más marxista que puede ver el sufrimiento que hay. Aparte de eso, también, pues yo lo he intentado dar en clase, lo veo así, me gustaría saber vuestra opinión al respecto, cómo evoluciona el concepto de héroe o heroína a través de la obra de arte. Yo lo aplico mucho en el sentido de herramienta para explicar el contexto político, social y económico, de manera que el juramento de los Horacios o esa Marián que está guiando al pueblo como elementos de defensa o de lucha por la patria o por unos ideales, se transforman en víctimas en Goya, ¿vale? O ganan protagonismo otros personajes como es el vagón de tercera, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro tenemos a Sorolla, Triste Herencia, otra Margarita, todo eso que yo lo concibo como algo importantísimo que debería integrarse tal cual como cualquier epígrafe que tenemos a la hora de aplicar historia, pues me gustaría un poco saber vuestro punto de vista. Yo te puedo decir que lo que acaba de decir Marco es Marco, ¿no? Marco es tu hijo, sí, perdón. Es una especie de hipoteca que tiene el Pedro del futuro, es decir, yo quería tratar eso como cierre también de la obra, ¿no? En el 6º volumen, es decir, cómo determinados conceptos han ido evolucionando a lo largo de la historia del arte. Uno de estos pues, es el concepto de héroe, de protagonista, ¿no? de la belleza también, porque lo consideraba un cierre bueno como recorrido de todo el proceso. Me parece fundamental, ¿no? Vamos, si quieres puedes concursar y venirte a Borriana conmigo, ¿vale? Que tenemos una plaza en el departamento ahí para gente como tú, vaya. Buenas tardes. Lo primero, daros la enhorabuena por la mesa redonda. Creo que ha sido estupenda. Voy a ser breve porque estamos ya fuera de tiempo. Yo no soy profesor, pertenezco al mundo del cine, Elisa me conoce, y lo que os querría plantear brevemente es, habéis citado que dentro de la historia en general, la historia del arte tiene un espacio bastante limitado de tiempo, de clases, acotado, y dentro de esa historia del arte, ¿qué margen dejáis a la historia del cine o concretamente, lo habéis citado antes, o concretamente al audiovisual en general? En España hay una larga tradición, la primera disposición sobre enseñanza del cine es de 1916 por el Ministerio de Instrucción Pública, jamás se llevó a cabo, jamás se ha hecho de manera arreglada, de manera realmente importante, y quería saber qué dedicáis, qué margen os da ese calendario o ese horario tan apretado, si es que os da,
para la historia del cine y la historia del audiovisual en general. No tanto como instrumento, no para enseñar historia o para enseñar literatura o para enseñar lo que sea, sino como propio lenguaje, como propia historia, como propia manera de expresión artística. Yo creo que aquí Fernando además me va a dejar el margen para que también añada a esa petición el cómic, sin duda. Bueno, pues yo sobre todo, Fernando, agradecer tu presencia en una mesa que a lo mejor te es profana, ¿no? Pero que dices que además has estado muy a gusto. Y dentro de lo que es el temario de Historia del Arte en segundo de bachillerato, se ve de forma muy tangencial y al final. Lo que pasa es que hay esperanza, es decir, es una fuente de información brutal que se trata muchísimo. Yo creo que es fundamental también educar a los chavales en cultura audiovisual. Básicamente porque cuando yo empecé a hacer el TVO, era el momento pre-COVID, los estímulos audiovisuales, hay estudios que hablan sobre esto, ¿no? Que recibe un chaval fuerte, eran un 85-70%, ¿no? A lo largo del día, pero hoy en día es que es todavía más grande, es muchísimo más banal, ¿no? Entonces, el sentarlos, educarles en cómo se hace una película, cómo se monta todo esto, el proceso de un guión y tal, es fundamental. Mi proyecto, por ejemplo, en segundo de la ESO, va sobre eso. Nosotros cogemos el Ministerio del Tiempo en un par de episodios y luego pues son ellos los que, mirando también, pues no sé, el CID, el contexto de la Edad Media, el contexto de la Edad Moderna, buscan a alguna mujer histórica importante, se montan su propio guión y hacen un cortometraje de la serie, ¿no? Un cortometraje pues como puede hacer un crío de segundo de la ESO. Muy casposo y muy cutre, ¿no? Pero bueno, lo disfrutan y entienden lo que es el proceso, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay esperanza. Luego, también es cierto que la modalidad educativa que tenemos hoy en día, que recurre, por ejemplo, diferentes itinerarios, te permite pues, que tengas un bachillerato artístico, ¿no? Donde hay asignaturas de profesor para eso, o incluso optativas en primero de bachillerato, lenguajes artísticos que tratan el cine pues, con todo el rigor y toda la... Vamos, el cine y el cómic como se tiene que tratar. Es así. También está la gran ventaja de que otras asignaturas lo tratan como lenguaje, es decir, quizás el marco de historia del arte y de historia no sea tan interesante porque sobre todo se trata un poco, pues, colocar una viñeta, por ejemplo, de alta arriba o un fragmento de una película, no porque los críos sean incapaces de entender más allá de una película larga, ¿no? Eso es mentira, sino porque no te permite tampoco el tiempo, la posibilidad de coger pero tú colocas un fragmento de una película, contextualizas y la puedes trabajar perfectamente. Lo que pasa es que, claro, como lengua, es decir, en filología, en lengua castellana, en valencià, en catalán, se trata muchísimo, ¿no? El lenguaje del cómic y el lenguaje cinematográfico. En ese sentido, yo creo que lo estamos haciendo bien. Sí, bueno, antes de segundo de bachillerato, quizá de alguna optativa, o sea, en la ESO es prácticamente imposible. Puedes hablar de los inicios, ¿no? Y mencionar alguna cosa, algún director o en el caso de la fotografía, pero ya está. No, la verdad es que no le podemos dedicar prácticamente nada de tiempo. O sea, en un cuarto de la ESO dedicarle tiempo a la historia del arte, lamentablemente, es pues lo que decíamos. Es un tiempo muy limitado y si ya no llegamos a los grandes... figuras de los grandes movimientos, ¿no? porque yo hace años que tomé la decisión que en cuarto de la ESO, pero eso no siempre lo puedes hacer, pues hacía clase invertida para poder trabajar otras cosas, porque si no, no llegaba con ese temario que tenía que impartirles. Entonces, pues lamentablemente, excepto, ¿no? Pues que la aparición de... no podemos ver mucho más. Pues muchas gracias de verdad a todas. Me dicen que ha sido maravilloso y que podemos seguir de todas maneras también conversando fuera del escenario, rompiendo la cuarta pared y yéndonos a tomar algo, que también está muy bien. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, a vosotros, Isabel, Pedro, Carlos, muchísimas gracias a Laile.